Miren, la cosa está así. Ayer cuando estábamos yo deteniéndolo para que ustedes no me fueran, yo tenía un planche, pero lo corregí, creo, pero como ya estaban ya que se querían ir, no sé si coincidimos con los que habían hecho el desarrollo con esto, con estas últimas constantes. Sí, le salieron, sí. Alguien más que coté que, sí, las mismas constantes, compañera. Estas últimas antes de la integración y luego de la integración, ¿sí? Ahora, me parece que, compañero, usted había hecho fracciones parciales, me dijo. Sí, con fracciones parciales, por ejemplo, yo puedo sacar esta última constante. Esta, menos 13, yo la puedo sacar. ¿Cómo sale menos 13? Evalúen menos 2 aquí arriba. Evalúenlo. Sería 2 por menos 2 al cubo más menos 2 al cuadrado menos 1. Hey, ¿y la calculadora? Ah, no quieren usar calculadora, me están diciendo. Me están cayendo mensajes al privado que no quieren usar calculadora el día del examen. ¿Cuánto? Menos 13. ¿Sí? ¿Lo verificaron? Menos 13 dice el compañero. ¿Sí? ¿Se fijaron qué hice, verdad? Evalué menos 2 en bueno, en lo que me quedó, ¿verdad? Porque lo que uno hace es que quita la expresión y evalúa en lo que le quede. Ahí evalúa el número que lo hace 0 y eso les queda menos 13, que es la constante que está en el numerador de la expresión. Eso lo pueden hacer con clasos mezclados, ¿verdad? No importa. Siempre es la misma dinámica. Entonces ustedes pueden calcular esas constantes. Si notaron, ayer me quité las fracciones parciales 2 veces. Y en ambas hice, bueno, en una hice Heaviside y en la otra hice álgebra. Entonces ustedes tienen que estar pendientes en ver esos detalles porque son los que nos quitan tiempo. ¿Estamos? Y eso no significa que ustedes no saben, significa que les hace falta más práctica. ¿Estamos? Por eso me gustan estos problemas así, para que ustedes tengan ideas locas también y puedan aprender detalles que los van a sacar rápido de cualquier ejercicio. Cheque. Listo. Entonces, yo ya cierro ecuación diferencial de variables separables. Vamos a pasar a revisar otra ecuación diferencial, pero voy a cambiar de documento. Entonces, la ecuación diferencial que vamos a trabajar es ecuación diferencial exacta e inexacta. Aquí mismo las voy a meter las dos. Y hoy es 4/6/2024. Listo. Entonces, ¿qué es eso? Primera, en este documento que creo que se los compartí hoy, igual ahí lo van a encontrar porque lo paso repitiendo, aparece esta. Toda esa onda de la ecuación diferencial exacta surge de la diferencial exacta. Es más bien, sí, solo me voy a llevar el título por mientras. Ahí está, ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, ¿cómo descubrimos que es exacta? Esto de la ecuación diferencial exacta aparece con esa onda de la derivada total. ¿Qué es la derivada total? Bueno, la derivada total es esto que está aquí, miren. Y se me va a ver todo el par, todo eso. Entonces, la idea va así. Si z es una función en dos variables, con primeras derivadas parciales continuas en una región R del plano XY, entonces su diferencial, que también se llama diferencial total, es esta estructura de acá, que si se fijan, viene siendo la misma onda con la regla de la cadena. Si dividen los diferenciales respecto al tiempo, el dz de x respecto a t y dz respecto a t, esto se parece bastante a esa onda. Entonces, esta es la derivada total. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra función no cambia? O sea, que z es igual a c. Es decir, nuestra función f de x y es constante. Pasa esto, miren. ¿Sí? Entonces, esto de aquí tiene una forma muy parecida
a una ecuación diferencial. Entonces, dice, ahora, si la función f de x, y, c, a partir de la ecuación anterior sale esto, listo. En otras palabras, dada una familia de curvas de un parámetro, que es f de x, y igual c, podemos generar una ecuación diferencial de primer orden al calcular el diferencial, lo cual es esta ecuación diferencial. Ahora, si notan, esta cosa se parece a una ecuación diferencial. Ya la vamos a comparar. Se parece a esta, miren. Se la voy a escribir. O más bien, la cosa sería así. Si yo tengo esta ecuación diferencial, digámoslo así, con sea la ecuación diferencial tal. Entonces, sea la ecuación diferencial y tenemos esta expresión de acá. Si observan, esta estructura que tengo aquí se parece a esta forma de arriba, ¿sí? Se parece. Ya vamos a ver cuándo sí y cuándo no. Ojo, no estoy diciendo que toda ecuación diferencial bajo esta forma es de este tipo, no. Solo les digo, esta ecuación diferencial se parece a esta. Entonces vamos a descubrir cuándo es y cuándo no es. Entonces, si esta ecuación diferencial, digamos, tiene solución, la solución debería de ser esta. Vamos a suponer que esa ecuación diferencial tiene solución. Supongamos que la solución para la ecuación diferencial anterior es esta expresión de acá. Si esa es la solución, miren, esta es la solución. Por comparación, nosotros diríamos, entonces, pasaría lo siguiente. Pasaría que el m de xy, que es la función que multiplica el diferencial de x, debería de ser forzosamente la parcial de la solución respecto a x y el n de xy debería de ser forzosamente la parcial de la función f respecto a y. Ojo, ¿verdad? Si la ecuación diferencial tiene solución y la solución es esta, por comparación, la parcial de f respecto a x debe ser m y la parcial de f respecto a y debe ser n. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos esto, pasa algo. Recuerden, toda esta historia surge de una función que tiene primeras derivadas parciales continuas en una región R. Esto es bajo ese supuesto inicial. Entonces, como las primeras derivadas parciales son continuas, ¿qué condición se cumple para las derivadas de orden superior? ¿Se acuerdan? De cálculo 2, había una condición que se cumple, que tenía algo que ver con la comida. ¿Qué cosa de cálculo 2 tenía que ver con las comidas? Que no era el teorema del sándwich, no, no era el del sándwich. ¿Cómo les gustan las pupusas a ustedes? Mixtas. Ajá, entonces, ¿cómo son las derivadas? Mixtas. ¿Se acuerdan de esas? Las de orden superior, las mixtas. Pero no van a volver, cada vez que miren una pupusa ahora se van a acordar de las derivadas parciales. Ajá. ¿Se acuerdan de las de segundo orden? De las mixtas o cruzadas. ¿Se acuerdan de esas? ¿Qué pasaba con esas? Eran, tenían que ser iguales. Pero eso solo sucedía cuando la función y sus derivadas parciales de primer orden eran continuas. ¿Estamos? Tal cual me dice la condición. Entonces recordemos que
las derivadas de segundo orden. Mixtas, como las pupusas, le voy a escribir acá. Mixtas son iguales. Entonces, ¿qué sucede? La segunda derivada de la función, primero respecto a x, luego respecto a y, es igual a la segunda derivada de la función, primero respecto a y, luego respecto a x. Esas son las parciales cruzadas o las parciales mixtas, ¿sí? Ahora, si yo trato de aplicar esta condición a estas de acá, ¿qué tengo? Las vamos a traducir. La del lado izquierdo es parcial respecto a y de la parcial de f respecto a x va a ser igual a la parcial respecto a x de la parcial de f respecto a y. ¿Estamos? Reemplazando la equivalencia de arriba, ¿qué me queda? Entonces, ¿parcial de quién? De m respecto a y es igual a la parcial de x respecto a quién? N. Son iguales. Entonces vamos hacia atrás. Si esto pasa, ¿por qué razón es? Porque hay una función f de x, y tal que esto se cumple. Si esto se cumple, claramente estoy en la parte donde estas derivadas parciales son continuas y en donde el m y el n está asignado a cada una de sus derivadas parciales. ¿Estamos? ¿Y esto entonces qué es? Esta es la condición para saber cuándo una ecuación diferencial es o no es exacta. ¿Estamos? Entonces creo que eso es lo que viene aquí en el siguiente teorema, que es la definición. Ah, bueno, esta es la definición de la diferencial exacta. Debí decirlo antes de la condición. ¿Qué hizo la definición? Dice una expresión diferencial de esta forma es una diferencial exacta de una región R del plano XY si corresponde al diferencial de alguna función f de XY y se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma tal es exacta si la expresión de la izquierda es diferencial exacta. Ahora, ¿cómo identificamos esa diferencial exacta? Y esta es la condición. Si M y N son continuos y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región R, definida por la región rectangular que está descrita ahí, entonces la condición necesaria y suficiente, o sea que no ocupan saber otra cosa, es esta. ¿Y de dónde sale? De lo que les conté. Entonces, esta es la condición para saber si nuestra ecuación diferencial es o no es exacta. Ahora, ¿cómo la vamos a resolver? Vamos a la parte en donde ustedes vienen, sea, más bien le voy a escribir proceso de solución. Sea m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0, una ecuación diferencial exacta. Como es exacta, recuerden, la parcial de m respecto a y es igual a la parcial de n respecto a x. Eso debe cumplirse. ¿Estamos? Entonces, tenemos nosotros que la parcial de la función solución respecto a x debe ser m y la parcial de la función solución respecto a y debe ser n. Ya tenemos m y n. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Tenemos dos caminos. El primer camino es partir de acá.
nosotros tenemos esa derivada parcial. Vamos a integrar respecto de la variable x. Integramos respecto a x y aparecería en el lado izquierdo f de xy y en el lado derecho tenemos la integral respecto a x de la expresión. ¿Sí? Procedemos a calcular las integrales. Normal. Esto va a ser una antiderivada m, vamos a ponerle así para pensar que es diferente, de xy más, y aquí no sumamos una constante. ¿Por qué? Porque recuerden, esto proviene de una derivada parcial. ¿Qué quiere decir? Que aparte de las constantes, todo lo que dependía de y se hizo cero. Entonces a esto se le debe sumar una función h que va a depender de la variable y no una constante como en el caso de una variable. El por qué es porque estamos trabajando con derivadas parciales. ¿Sí? O porque estamos integrando una función que proviene de una derivada parcial. Entonces, todo lo que depende de y se hizo cero y es lo que aparece acumulado en esa constante de integración que es el h de y. ¿Estamos? Ahora, como ya tengo a f, voy a derivar este respecto de la variable y. Entonces, el f de y va a ser igual a la función m que acabamos de calcular derivada respecto a y, más, aquí recuerde, como estoy derivando a h y h solo depende de una variable, aquí yo estoy hablando de una derivada ordinaria, o sea, estoy hablando de la derivada de h respecto a y. Cheque. Ahí pude haber colocado h', pero lo voy a colocar derivada de h respecto a y. Ahora, ¿qué sucede? Esta expresión del lado izquierdo, esta, nosotros ya la tenemos. ¿Quién es? N. Entonces, de aquí tenemos el m que acabamos de calcular más esta derivada parcial respecto a y debe ser igual a n de xy. Aquí pasa algo mágico. Y digo mágico porque de verdad es bien mágico. Aquí desaparece la variable x. Si usted hizo algo malo, aquí se da cuenta, porque aquí debe desaparecer la variable x. O me queda constante, o cero, que es constante igual, o algo que solo depende exclusivamente de y. Entonces, al simplificar, tenemos la derivada de h respecto a y de algo que va a depender exclusivamente de la variable y. Ahora, ¿qué tipo de ecuación diferencial tenemos aquí? Separable, excelente. Integramos ambos. ¿Perdón? No, porque lo que sucede es que yo tengo una función, nada más. No es la derivada de la función. Aquí cuando simplificamos, me va a quedar algo que yo le estoy acumulando en un g de y, nada más. Entonces, al integrarlo, ¿qué pasa? Al integrarlo respecto de la variable y, el lado izquierdo, ¿qué me queda? H, correcto. Y el lado derecho me queda la antiderivada de la función g minúscula, le voy a llamar g mayúscula evaluada en y, más una constante de integración C1. Ya tenemos el h de y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a reemplazar el h de y, que ya lo calculamos, porque ya sabemos que está, porque recuerden, esto es una función. Esto no lo conozco. Esto es otra función, otra expresión. Cuando simplificamos aquí, despejo para esta derivada,
y me va a quedar algo que solo va a depender de Y. Si aquí me queda una X, algo hice mal. Por eso es mágico. Aquí usted se da cuenta si sí o si no. Aquí solamente va a depender de Y. Integro, llego a esto y ahora con el h de Y lo que voy a hacer es reemplazarlo acá. Entonces, el f de xy, ¿a qué es igual? Es al m más el h. Pero la función que nosotros obteníamos era constante. Entonces, esta expresión que tengo acá va a estar igualada a un c sub 2. ¿Sí? Pero les mencioné algo. Tengo dos constantes arbitrarias. Entonces, no pasa nada. Tomo una sola constante desde un principio y digo, por tanto, mi solución sería esto igualado a una sola constante c. Esa es mi solución. O esa es la solución a mi ecuación diferencial. Siguiendo el camino 1. Siguiendo el camino 2 es similar. Siguiendo el camino 2, lo que sucede es que todo es cruzado. Por ejemplo, repasemos. ¿Qué hicimos de entrada? Integramos respecto a quién? A X. M lo integramos respecto a X. Listo. Luego, ¿qué hicimos? Ajá, derivamos respecto de qué variable esto. Respecto a Y. Ajá, y de ahí, ¿qué comparamos? Esa derivada ¿con quién? Con N. ¿Sí? Simplificamos y nos quedó dependiendo de quién. De Y. Y de ahí integramos respecto a quién. A Y. Y encontramos la función incógnita h de Y. Y ustedes se pueden saltar la parte de decir que este es f, sino que directamente tienen la antiderivada de la primera m más la antiderivada de g igual a c. Y ya está. Esta sería la solución a la ecuación diferencial. Ahora, si intentamos hacer un camino 2, el camino 2 es salir de acá. Camino 2. ¿Cómo sería entonces? Todo es cruzado. Ajá. Integramos respecto a quién. Ajá. Esto me va a quedar una antiderivada más algo que depende de quién. Luego, ¿qué hago? Ajá. Derivamos esto que acabamos de obtener respecto a X. Nos queda el N. H' de X. ¿Sí? Una derivada ordinaria. ¿Y esto con quién nos vamos a comparar? Con M. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Qué pasa aquí? Ajá, se va a simplificar y H' de X va a quedar igualado ¿con quién? Con una g de X, algo que solamente va a depender de la variable X, y de ahí
¿Integral respecto a quién? Y esto nos da una g que va a depender de x más la constante de integración. ¿Está bien? Y decimos, por tanto, la solución sería lo que calculamos de n más la g de x igual a c. Y esa sería nuestra solución. Palabras más, palabras menos, esa es la manera de cómo vamos a resolver las ecuaciones diferenciales que son exactas. ¿Cuándo son exactas? ¿O siempre son exactas? ¿Cuándo? ¿Cuál, cuál derivadas parciales? Ajá, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál de cuál? Correcto. Cuando es la n respecto a y y la n respecto a x. ¿Estamos? Pero para eso, la m debe estar multiplicando al diferencial de x y la n debe estar multiplicando al diferencial de y. ¿Estamos? Bajo esa estructura es lo que me acaban de decir. Si no con los diferenciales, el coeficiente del de x se deriva respecto a y el coeficiente del de y se deriva respecto a x. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Aquí, miren, en esta parte, pues quizás problemas en el cálculo de la función h en cualquiera de los dos momentos, o en h de x o en h de y. Ahí es donde puede aparecer por ahí una ecuación diferencial o una integral que uno la puede manipular porque podemos llegar rápidamente a esa expresión y poder generar un ejercicio que esa integral de h' de x igual a g o h' de y igual a g, ahí se nos pueda complicar y que ustedes puedan aplicar una técnica de integración. Claramente no una cuestión tan así rebuscada, ¿verdad? Pero por ahí es donde se puede complicar el problema. De lo contrario, este tipo de ejercicios de las exactas no se complican. Y la idea de esta parte es más que todo que ustedes rápidamente puedan resolver una ecuación diferencial exacta. Ya cuando es exacta, rápidamente. ¿Estamos? Entonces, vamos a considerar un par de ejercicios. Ojo, hago la aclaración para que no vaya a surgir después. No tienen que aplicar ambos métodos al mismo ejercicio. Aplican uno de los dos, sin importar cuál sea. Recuerden, teorema de existencia de unicidad. No importa el camino que tome, la solución va a ser la misma. ¿Cheque? Entonces, vamos a buscar un problema. Por ejemplo, vamos a revisar este. Miren, el enunciado dice, determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Tenemos 1 más
logaritmo natural de x más y sobre x diferencial de x igual a 1 menos logaritmo natural de x de y. Quiero que intenten verificar si la ecuación diferencial es o no es exacta. Eso es lo primero. Identifiquen a ver. Déjame ver. Fíjense. ¿Sí? Recuerden que siempre deben llevarlo a la forma, ¿verdad? No se vayan a confundir porque ahí todavía no está en la forma. Lo bueno es que descubrieron que sí era. ¿A qué me refiero con esa locura de llevarlo a la forma? Correcto. Tenemos esta, que es la primera parte, tal y como la compañera lo mencionó. Y en este caso, pero aún así no está en la forma, sino que tenemos que cambiar el signo entre los dos coeficientes y nos tiene que quedar positivo. Positivo acá implica que este es menos y que este es más. ¿Sí? Entonces, identificamos M y N. M, esta primera expresión. N, ahí. Derivamos a M respecto a y a N respecto a X. M respecto a Y, ¿qué me queda? Y N respecto a X. Como se cumple, miren, exacta. Ahora, al ser exacta, nosotros partimos de cualquiera de los dos, pero siempre nos basamos en que nuestra primera integral nos quede más fácil. ¿Cuál pasa uno? Verificarlo. A llevarlo a la forma, ¿no? Siempre tiene que haber una forma. Ajá, ahí está el problema. Pueden pasar cosas así. Aquí, por ejemplo, verificar si es exacta o no. Bueno, es rutina. Hagan la rutina eso. Ya luego les voy a mencionar el por qué. Ahora, quiero que analicen qué función sería o nos daría una integración o, perdón, un proceso más sencillo. ¿La de M o la de N? La de N, ¿verdad? Porque si se fijan, depende exclusivamente de X, así que esto es constante. ¿Estamos? Entonces,
Decimos, nuestra función f es igual a la integral de menos uno más logaritmo natural de x respecto a y. ¿Qué me va a quedar esto? Menos y más, más. Ajá, h de x, g de x, da igual a la variable que le coloquen ustedes aquí. Algo que depende de x. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Respecto a quién? X. Si derivamos respecto a x, ¿qué nos queda? Esto último, ¿con quién se compara? Entonces, esto, miren, este y este se va. Y nos queda, integramos. H de x es la integral de uno más. Vaya pues, calculen. X logaritmo natural de x, ¿correcto? Ya sabemos que integramos por partes el logaritmo. W igual al logaritmo natural de x, d de b de x. Que nos queda de x sobre x y b es igual a x, ¿verdad? Entonces esto es x más x, ajá, x logaritmo de x, menos la integral de b por dw, ¿sí? Que al final eso es x. Si simplifica, si notan, no le estoy haciendo caso a las constantes de integración. Ya tenemos la verificación que era x logaritmo natural de x. Y decimos, por tanto, directamente, una vez calculamos la función h, nuestra solución es y logaritmo natural de x menos y. Me olvidó. Y logaritmo natural de x menos y.
Ahí, más X, logaritmo natural de X, igual a C. ¿Estamos bien? Solo fue que la copié diferente. Y logaritmo natural de X menos logaritmo natural de Y. Ah, lo puse, sí, va, tenía razón. Este es menos más. Menos más, ahora sí, gracias. Más el X logaritmo natural de X. Miren qué es lo que me quedó aquí. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo para resolverlas. Si se fijaron, no tiene nada del otro mundo. Nada. Si lo único es que ahí en esa integración del h' de x, ahí se nos puede complicar algo, pero nada que no podamos resolver. Vamos a ver si hay otro así. Para que lo hagan antes de irse. Ahí. Ya está en la forma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, M, esto. N, derivamos M respecto a Y. 3x cuadrado más e a la y. N respecto a x. 3x cuadrado más e a la y. ¿Exacta? Integramos respecto a quién. M. Está más fácil, ¿va? Entonces sería f es igual a la integral de 3x cuadrado y más e a la y diferencial de x. Eso es x cubo más e a la y por x más algo que depende de. Derivo esto último respecto a quién. A y. O sea, e a la y por x más h' de y. Y esto debe ser igual a quién. A n. ¿Y aquí qué pasó? Correcto. Faltó la y de acá. ¿Qué más? Ahí estamos. Entonces, al derivar esto respecto a y, aquí me hizo falta. Correcto. X cubo, miren, un detallito. Nos deja botados. Estamos comparando. Se simplificó. Se simplificó. ¿Qué nos quedó? H' de y es menos 2y. Integramos. Menos y cuadrado. ¿Sí? Y concluimos. Por tanto, nuestra solución es x cubo y más e a la y x menos y cuadrado igual c. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Mañana vamos a seguir trabajando un par de estas y vamos a entrar con las inexactas.
Entonces, yo les voy a copiar ahorita con el cambio de clase, unas y luego que salga de la clase les voy a ir a compartir el documento para que las tengan. Si no, les mando una foto por Telegram. Listo. ¿Ya todos están en el grupo o alguien falta estar en el grupo? ¿La lista? Cheque, se cuidan, los veo mañana entonces. Nos vemos, Carlos Pineda. Gracias, Lick.